Bien, sean bienvenidos a este nuevo video en el que, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, esta vez hablando de la lista de simple enlace, vamos a ver lo que sería el método de eliminación dada una posición. ¿Qué podemos decir? Para la eliminación tendremos que desconectar el elemento rompiendo los enlaces y conectar el resto de la lista. Este método devolverá el elemento eliminado en el caso de que se haya realizado la eliminación con éxito. Caso contrario, se retornará null. Se pueden identificar tres posibles casos: que la posición sea inválida, es decir, menor a 0 o mayor o igual al tamaño de la lista; que la posición sea 0, en cuyo caso tendríamos que modificar solo el valor del nodo inicial. En cualquier otro caso, dada una posición n, tendremos que modificar las posiciones n-1 y n+1. Expliquemos. El caso 1. Al igual que en la inserción, si la posición dada no se encuentra dentro del intervalo de 0 al tamaño, no se debe realizar ningún tipo de instrucción y bastará con retornar null como respuesta. Entonces aquí ya estamos definiendo de que en el caso de que no se realice una eliminación con éxito, el valor por defecto debería ser null. Si la posición es igual a 0, tenemos que reemplazar el nodo inicial con ini.getSiguiente. Y así se cortará el acceso al nodo 0. Expliquemos cómo sería esto. Si tenemos esta lista con el 5, 6 y 7 conectados, que son 3 nodos, y mi objetivo es eliminar el nodo 0, que vendría a ser el nodo inicial, lo que yo tengo que decir primero que nada es que mi respuesta ya la he encontrado, que es el dato, ¿no? Y tengo que decir que ahora el nuevo inicio de la lista va a ser de este inicio su siguiente. Entonces se reemplaza. ¿Qué va a suceder? Ahora ini apunta al nodo 6. ¿Qué pasa con el nodo 5? El nodo 5 pues sigue conectado al nodo 6, pero como la dirección de la flechita, la dirección del enlace es hacia este lado, no hay una flechita, no hay un enlace, no hay un puntero que nos permita llegar al nodo 5. Por lo tanto, el nodo 5 pierde conexión y como ya no estaría, digamos, accesible a la lista, se hace como el efecto de eliminación. ¿Cómo podríamos nosotros pasar esto a código? Venimos acá a nuestra clase, nos vamos al método eliminar, dada una posición. Entonces aquí voy a tener una respuesta que por defecto va a ser null y voy a retornar mi respuesta. Nuevamente tenemos que validar la posición porque en caso de que este sea una posición fuera del rango, sea negativa o mayor al tamaño, mayor o igual al tamaño, no puedo realizar nada. Entonces digo, si la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor a la longitud, lo que yo tendría que decir es, si justo la posición es 0, yo tengo que realizar de alguna manera el cambio del nodo inicial. Y para eso prácticamente nos sirve anotar estas dos instrucciones. Que sería que mi respuesta, como es el nodo inicial, ya la tengo, que va a ser el dato del nodo inicial. Y el nuevo inicio de la lista va a ser el siguiente del inicio anterior. Ok, compila, compilado. Ya saben, hay que hacer pruebas que corroboren que nuestro trabajo está correcto. Voy a hacer acá un test. Public void. Voy a probar el método eliminar. Eliminar primer elemento. Ese va a ser nuestro escenario y me tendría que devolver el elemento. Entonces digamos, nos vamos a traer esta lista. Ok, entonces yo quiero eliminar el primer elemento, que va a ser eliminar en la posición 0. Entonces, como
hemos establecido de que el método me va a devolver el elemento eliminado. El elemento eliminado tendría que ser un 1, ¿no? Correcto. Y además podemos probar assert equals. Acá también vamos a probar assert equals, que acá tendría que ser la lista L1, su longitud tendría que tener el valor 2. Luego de la eliminación tendría que tener el valor 1. Longitud. Correcto. Entonces probamos. Y como ven, está funcionando. Acá está, ¿no? Eliminar el primer elemento y me devuelve el elemento. ¿Qué pasa si yo hago una segunda prueba? Me voy a copiar todo esto. Y quiero eliminar fuera de rango. Posición fuera de rango. Entonces esto de acá me tendría que retornar un null. Si yo tengo estas dos listas, estas posiciones de estos dos elementos, y quiero eliminar, por decir, el elemento 10, esto de acá me tendría que retornar un null y la longitud no se modifica. Entonces probamos y como ven funciona, ¿no? Eliminar posición fuera de rango, funciona. Acá tenemos el código. Estamos viendo los primeros dos casos, que sería que esté, primero, si está fuera de rango, la respuesta por defecto va a ser null. Si está dentro del rango, el primer caso que puedo probar es que sea justo el dato inicial, ¿no? Que es el punto por donde siempre va a empezar la lista. Entonces yo necesito hacer un comportamiento distinto. ¿Qué pasa con el caso 3? Para cualquier otra posición válida, es decir, que esté dentro del intervalo de 0 al tamaño, bastará con avanzar hasta la posición y guardando la información del nodo anterior, el nodo actual y el nodo siguiente, para quitar la conexión con el nodo actual y hacer el efecto de eliminación. Decíamos, en este caso, acá, para eliminar el 5 no es que yo lo tengo que destruir este elemento, simplemente cortar el acceso. Entonces si yo corto el acceso, ya no puedo acceder hasta el 5. Por lo tanto, en algún momento lo que vendría a ser el recolector de basura de Java lo va a eliminar por completo de la memoria. Acá, entonces teniendo esta posible lista y ejecuto el método eliminar, quiero eliminar el elemento de la posición 1, que sería el 6. ¿Qué va a suceder? Voy a generar tres variables, una con anterior, actual y siguiente, ¿no? Entonces, actual va a tomar el valor de 5, que es el elemento que estoy viendo en este momento. Siguiente va a ser el nodo siguiente, que va a ser el 6. Y anterior, como ya habíamos mencionado en otros métodos, anterior en el primer instante es null, ¿no? Porque no hay nadie antes de él. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede? Aquí la posición es 1, por lo tanto me quedan posiciones por avanzar. Entonces hago un avance y ¿qué sucede? Ahora actual es el 6, siguiente es el 7 y anterior es el 5. Procedemos y en este caso ya no me quedan posiciones por avanzar. ¿Qué tiene que suceder? Tengo que conectar anterior con siguiente. Es decir, el 5 ya no tiene que conectarse con el 6, sino directamente con el 7, dejando sin acceso al nodo 6. Entonces, así. Por lo tanto, el nodo 6 no hay una forma de llegar hasta él y quedaría prácticamente eliminado de la lista. ¿Cómo pasamos todo esto a código? Si la posición es 0, ya hemos visto qué sucede. Pero para cualquier otra posición dentro del rango, lo que yo tendría que hacer es generar tres nodos. Anterior, que va a ser null. Actual, que vamos a empezar nuestra búsqueda desde el inicio. Nodo simple enlace siguiente, que va a ser
actual.get siguiente. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que avanzar tantas posiciones como sean necesarias para acceder hasta al nodo fichado, por así decirlo. Entonces hago un ciclo. Mientras todavía tenga posiciones por recorrer, ¿qué hago? Lo que yo tendría que hacer es que tengo que ir avanzando. ¿Cómo avanzo? Anterior se va a volver actual. Actual se va a volver siguiente. Y siguiente va a ser el siguiente de siguiente, ¿no? Un poco extraño, pero es así. Listo. Entonces con eso ya habría avanzado. He movido las tres variables que requiero para hacer las conexiones de los nodos, dejando afuera al que vendría a ser el nodo actual, ¿no? En algún momento lo voy a dejar afuera. Pero ¿qué sucede? Como yo ya he avanzado una posición, he recorrido, esto de aquí sería como tener una ventana de 3 posiciones. Como yo ya he recorrido una posición mi ventana, tengo que reducir esto en mi variable pos. Listo. Ahora, ¿qué sucede? En algún momento este ciclo va a culminar, porque va a avanzar tantas posiciones como sean necesarias. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es esta instrucción, conectar anterior con siguiente. ¿Cómo lo hago? Le digo anterior, tu siguiente ahora va a ser siguiente. Y mi respuesta va a ser, como en realidad estamos eliminando el nodo actual, va a ser el dato, ¿no? De actual. .get dato. Correcto. Entonces venimos a hacer una prueba. Acá voy a insertar el 3, que vendría a ser la posición 2. Y en un principio, como son 3 elementos, la longitud va a ser 3. Después de eliminar algún elemento, va a ser 2. Entonces yo quiero eliminar integer 2. Yo quiero eliminar el que está en la posición 1. ¿Cierto? Entonces si yo elimino esta posición, si yo la elimino, quiere decir que este va a pasar a ser la posición 1. Así que me puedo generar acá un assert más equals y integer que sea el 3. Y voy a probar que si yo accedo, es decir, ahorita, ¿qué estaría haciendo? Primero, antes de hacer cualquier operación, pregunto la longitud, ¿no? Son 3 elementos, entonces tendría que ser 3. Si yo elimino el elemento de la posición 1, es decir, este, hemos establecido que me va a devolver el elemento. Por lo tanto, me tendría que devolver un 2 en forma de integer. Al eliminar este, quiere decir que solo me han quedado 2 elementos, ¿no? Entonces, corroboro eso. Una vez realizado esto, yo tendría que asegurarme de que se han recorrido correctamente las posiciones. Por lo tanto, si yo accedo a la posición 1, me tendría que decir que ahí vive el elemento 3. Acceder a la 1. Ahí, bueno, acá. Eliminar posición en medio de la lista. Y acá me tendría que devolver el elemento. Correcto. Ejecutamos. Y como ven, el método, el último que hemos definido, eliminar posición en medio de la lista, ha funcionado correctamente. Bien, eso sería todo por esta estructura. Ya habríamos culminado. Acá está el código de nuestra implementación. Hemos realizado las pruebas correspondientes. Espero que hayan podido entenderlo mucho mejor, esta estructura basada en nodos. Ya hemos visto la recursiva, esta es la basada en nodos. Lo siguiente sería ver la lista de doble enlace. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.